Listo. Buenas noches. Entonces el tema para hoy es la oxigenoterapia y el manejo de la vía aérea. Tenemos una definición de oxigenoterapia, sería el uso del oxígeno con fines terapéuticos. El oxígeno para uso medicinal debe prescribirse fundamentalmente por una razón válida, ¿no? Y administrarse en forma correcta y segura. Por lo general, la hipoxemia se define como la disminución de la presión arterial de oxígeno, es decir, menor una PaO2 de menor a 60 milímetros de mercurio y de la saturación de la hemoglobina en sangre arterial menor de 90. Otros libros dicen 93. La hipoxia se define como la disminución de la disponibilidad de oxígeno en los tejidos. Puede existir hipoxia sin que necesariamente exista hipoxemia. Si bien el suministro de oxígeno suplementario tiene como objetivo prevenir la hipoxemia, así como tratar y prevenir los síntomas, incrementando el incremento del trabajo cardiorrespiratorio y irritabilidad y depresión del sistema nervioso central y cianosis, y las complicaciones de la misma, como son la hipoxia, acidosis metabólica, etcétera. Es necesario que la oxigenoterapia se complemente con estrategias adicionales, ya que una baja disponibilidad de oxígeno a los tejidos, o sea, si estamos ante la presencia de una hipoxia, puede tener distintas etiologías, ya que esta no depende únicamente del suministro suplementario de oxígeno, sino también depende de la ventilación, de la concentración y la saturación de la hemoglobina y del gasto cardíaco. Asumir que el suministro de oxígeno suplementario es suficiente para corregir la hipoxemia sin considerar las causas adicionales, la hipoxia frecuentemente implica riesgos para la vida del paciente. Además del oxígeno suplementario, otras intervenciones deben ser consideradas para tratar íntegramente cualquiera de los 4 tipos conocidos de hipoxia. Por ejemplo, la hipoxia hipóxica, por una baja de la presión arterial de oxígeno y una baja saturación de la hemoglobina. Una hipoxia anémica, baja de la concentración de hemoglobina, una hipoxia por estancamiento, bajo gasto cardíaco y una hipoxia disociativa, o sea, la disminución de la capacidad de la saturación de hemoglobina, aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Indicaciones. Ante un paciente con sospecha de hipoxia, no se justifica esperar la determinación de gases arteriales para tomar la decisión de iniciar el suministro de oxígeno como primera estrategia de tratamiento. La cianosis central, por ejemplo, labios, lengua y mucosas cianóticas, es un signo que se presenta cuando la presión arterial de oxígeno está ya por lo general menor de 50 milímetros de mercurio y la saturación de hemoglobina menor a 85. Aun cuando ésta mejore o desaparezca como consecuencia de la oxigenoterapia, es deseable evaluar la respuesta de manera integral con la evolución global del paciente al tratamiento, así como también con oximetría del pulso y gasometría, después de lo cual se determinarán la o las causas de hipoxia y se establecerán las estrategias más convenientes. Administración. Para la administración conveniente, el oxígeno es necesario conocer la concentración de oxígeno en la mezcla de gas suministrado y utilizar un dispositivo adecuado para la administración. Entonces, para ello tenemos los dispositivos para la administración. Tenemos de dispositivos de alto flujo, sistemas cerrados,
tenemos los dispositivos de bajo flujo, como las puntas nasales, la mascarilla simple de oxígeno, la mascarilla de oxígeno con reservorio. ¿Sí? En cuanto al otro tema, en cuanto a al manejo de la vía aérea, tenemos entendido como la realización de maniobras y la utilización de dispositivos que permiten una ventilación adecuada y segura para el paciente que lo necesiten. Es uno de los desafíos más importantes al que puede verse enfrentado un médico en su práctica clínica. El resultado final dependerá de las características del paciente, en particular de la disponibilidad de equipos, la destreza, habilidades del operador, pudiendo determinar morbilidad y mortalidad. Para terminar, vamos a dar algunas definiciones como ventilación difícil, que es la incapacidad de mantener la saturación de oxígeno mayor a 90%, o revertir los signos de ventilación inadecuada con mascarilla a presión positiva y oxígeno al 100%. En cuanto a la laringoscopía difícil, es la imposibilidad de visualizar las cuerdas vocales con laringoscopía convencional. Intubación endotraqueal difícil es la inserción del tubo endotraqueal que requiere más de 3 intentos o más de 10 minutos. La vía aérea difícil, situación clínica en la cual un anestesiólogo entrenado convencionalmente experimenta dificultad en la ventilación con mascarilla facial, en la intubación endotraqueal o ambas. En la cual se interactúan factores del paciente, el ambiente clínico y habilidades del operador. Bueno, entonces vamos a dar paso a José Martín para que desarrolle el tema. Continúa, José Martín. Hoy vamos a hablar sobre la oxigenoterapia y el manejo de la vía aérea. Bueno, empezando con la oxigenoterapia, primero, ¿qué es la oxigenoterapia? Como ya mencionó el doctor, la oxigenoterapia es el uso terapéutico de oxígeno en concentraciones mayores a la del aire ambiental, la cual es 21%, para prevenir y tratar la hipoxia y asegurar necesidades metabólicas del organismo. La necesidad de esta se va a determinar por una presencia inadecuada de presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Esto se define como el PaO2, que se correlaciona con baja saturación de oxígeno de la hemoglobina. La siguiente. Bueno, para lograr una adecuada entrega de O2 a los tejidos, también se va a requerir un adecuado intercambio de gases a nivel pulmonar, un flujo sanguíneo pulmonar uniforme y suficiente concentración de hemoglobina en sangre. Como ya mencionó el doctor, el O2 se administra cuando la PaO2 en sangre arterial es menor de 60 miligramos de mercurio, o cuando la saturación de hemoglobina en sangre periférica es menor de 90, como ya mencionó el doc, o en verdad otras literaturas dicen que es de 93 a 95. La siguiente. La siguiente. Los objetivos de la oxigenoterapia van a ser el tratamiento de la hipoxemia, disminución del trabajo del respiratorio y la disminución del trabajo miocárdico. La siguiente. Ya. Pues vamos a tener unas cuantas indicaciones. Primero, la hipoxia, que es la disminución en el suministro de oxígeno a los tejidos, como ya mencionó el doctor. La hipoxemia de origen respiratorio, que es
una alteración en la relación, cuando hay una disminución de un O2 disuelto en sangre arterial y una hipoventilación alveolar y trastornos en la difusión, o una hipoxemia de origen no respiratorio, que es una disminución del gasto cardíaco, hipovolemia y disminución de la hemoglobina o alteración química en la molécula. También podemos tener en cuenta otras definiciones que pueden ser el FiO2, que es el porcentaje, es fracción inspirada de O2, es el porcentaje de O2 disuelto en el aire inspirado. La ventilación alveolar, que es la renovación periódica del gas alveolar. Y la perfusión pulmonar, que es el flujo sanguíneo al nivel del capilar pulmonar, que debe ser adecuado tanto en volumen y distribuido uniformemente en todos los alvéolos ventilados. La siguiente. Otras indicaciones también que tenemos para tomar en cuenta la oxigenoterapia son cambios conductuales y estado mental, la cianosis central, una insuficiencia respiratoria, una crisis asmática, una obstrucción de la vía aérea superior, compromiso neuromuscular, ya que, por ejemplo, puede haber una parálisis de músculos respiratorios. Estos los podemos, aquí un ejemplo sería, por ejemplo, en casos de una parálisis flácida, incluso se llega a un paro de los músculos respiratorios que va a afectar, ¿no? Y aquí va a ser importante la oxigenoterapia, por ejemplo. Una intoxicación por monóxido de carbono o una intoxicación por cianuro. Y oxigenoterapia previa por tiempo indefinido, en cambio, en casos de POC, fibrosis pulmonar, una falla cardíaca. Y la siguiente. Bueno, las técnicas que tenemos para la administración de oxígeno, para realizar la correcta administración de esta, es necesario conocer la concentración de oxígeno en la mezcla de gas suministrado, el FiO2, y utilizar el dispositivo adecuado. Como ya les dije, la fracción inspirada de oxígeno es la concentración o proporción de O2 en la mezcla de aire inspirado. Un ejemplo de este es que si el volumen corriente de un paciente es de 500 ml y está compuesto por 250 ml de O2, la FiO2 es del 50%. ¿Sí? Las técnicas empleadas permiten aumentar la concentración de oxígeno y aumentar la presión del gas inspirado. Para esto van a existir dispositivos para la administración de oxígeno, ¿sí? Dependiendo, como ya mencioné, de la FiO2 necesaria y de la condición clínica del paciente. Estos se van a clasificar en sistemas de bajo flujo y de alto flujo. La siguiente. Ya. En los sistemas de bajo flujo, el O2 va a ser administrado con el aire inspirado y como resultado se obtiene una FiO2 variable que va a depender mucho del dispositivo utilizado y del volumen de aire inspirado. Es el sistema de elección si el patrón respiratorio es estable, ¿sí? Ya que no proporciona en la totalidad el gas inspirado y parte del volumen inspirado, como ya mencioné, es tomado del medio ambiente. Aquí vamos a encontrar la cánula nasal, la mascarilla simple y mascarilla con reservorio. Y en los sistemas de alto flujo, estos aportan mezclas preestablecidas de gas con FiO2 altas o bajas y deben ser capaces de proporcionar la totalidad de gas inspirado. Es decir, que el paciente solo va a respirar el gas suministrado por el dispositivo, a diferencia de las de bajo flujo, que en cierta parte es tomado del medio ambiente.
Entonces, estos sistemas de alto flujo nos van a permitir una FIO2 constante. Y la siguiente. La siguiente. Ah, ya. Entre los sistemas de bajo flujo, vamos a encontrar, empezando hablando por la cánula nasal, sus ventajas es que es el método más sencillo y cómodo para la administración. ¿Sí? Este puede ser de silicona o plástico. Y va a ser, como yo dije, sencillo y cómodo para administración de oxígeno a baja concentración en mayoría de pacientes, porque permite el libre movimiento y la alimentación incluso vía oral mientras se está administrando el O2. Este va a permitir administrar una FiO2, era cercana al 24%, sí, cercana al 25%. Esto, la FIO2 exacta que permite este dispositivo va a depender mucho del patrón respiratorio incluso, ¿sí? Entre las desventajas es que este puede producir presión sobre el pabellón auricular y resequedad e irritación de las fosas nasales. En sus indicaciones está un suministro de oxígeno en bajas concentraciones en pacientes con hipoxemia y la dificultad respiratoria leve o recuperación post-anestésica. Eh, bueno, aquí tienen una imagen de la cánula nasal, ¿no? Bueno, o también conocida como, ¿saben decirle bigotera? ¿Sí? Ya. Sí, también. Sí, es bigotera. Bigotera, cánula nasal o puntas nasales. Bueno, luego tenemos la mascarilla simple, ¿sí? Que esta suministra una FiO2 un porcentaje de un 35 a 50%, ¿sí? Y esta es sencilla, entre sus ventajas es que es sencilla para administrar concentraciones medianas de oxígeno en situaciones de urgencias o traslados. Y va a poseer orificios laterales que permiten salida de aire expirado con válvulas unidireccionales que se cierran al inspirar. Y esto limita parcialmente la mezcla de oxígeno con aire ambiente, ¿no? Entre las desventajas que tenemos es la dificultad a la expectoración, no permite la alimentación, a diferencia que la bigotera, incomoda en traumas o quemaduras y puede producir resequedad o irritación de los ojos. Esta va a estar indicada para pacientes con hipoxemia y dificultad leve a moderada durante un transporte o urgencia. Y la siguiente, sí. Bueno, ahí tenemos la mascarilla simple. Bueno, yo creo que todos la deben haber visto, ¿no? Eh, Incluso a veces, pues, en traslados, a la hora de poder mantener el oxígeno, se conecta al ambú, ¿sí? Por ejemplo, aquí hubo el caso de un señor que vino bueno, el domingo pasado, vino por un envenenamiento, ¿no? Y necesitaba el paciente estar conectado a oxígeno, necesitaba permanentemente el oxígeno en ese momento. Entonces, para poder trasladar a la ambulancia, bueno, el señor iba a ser referido a Ian Sasa, transporte desde la emergencia a la ambulancia, ese corto tiempo, se utilizó la mascarilla simple y con el AMBU pues se le iba suministrando el oxígeno, ¿no? La siguiente, por favor.
Y luego tenemos la mascarilla con reservorio, ¿sí? Que entre sus ventajas es que es un dispositivo sencillo para administrar altas concentraciones de oxígeno, ¿sí? Si este se utiliza sin válvulas, tiene entre un 55 a 70 y con válvulas es de un 70 a 100 y este, sirve sobre todo para traslados o situaciones de urgencia. Esta va a poseer orificios con válvulas unidireccionales en los laterales y así permite salida del aire expirado. Y esto limita la mezcla de oxígeno con aire ambiente y a su vez cuenta con un reservorio con válvulas unidireccionales que se abren en inspiración. Y esto permite el flujo de O2 al 100% desde el reservorio. Y esto ayuda a aumentar la FiO2. Las desventajas de este es que en caso de flujo insuficiente se produce una reinhalación de CO2 y que también es poco confortable y no permite la alimentación. Entre las indicaciones a usar, esta mascarilla está la hipoxemia moderada a severa. Lo siguiente, por favor. Aquí tenemos la mascarilla de oxígeno con reservorio o bolsa. Ya. Ahora tenemos los de flujo alto, ¿sí? Que tenemos la máscara de Venturi, que esta proporciona una FiO2 estable y conocida, ya que permite la mezcla de aire con O2 de forma controlada, ¿sí? Va a ser útil en pacientes en quienes un exceso de O2 puede deprimirles el control respiratorio. Entre las ventajas es que pues, es poco tolerada en algunos pacientes, también dificulta la expectoración, puede producir resequedad o irritación de los ojos, en los ojos y incómodo en traumas o quemaduras faciales. Las indicaciones de esta máscara es en pacientes con hipoxemia severa y en pacientes con retención de O2. La siguiente. Aquí tenemos la máscara de Venturi. Como ya mencioné, tiene esto para controlar esa como cartucho que se ve para elegir para conseguir la FiO2 deseada, ¿sí? La siguiente. Bueno, aquí tenemos que incluso se va a clasificar, ¿no? Siendo, bueno, el azul de 4 por minuto, amarillo 4 por minuto y el FiO2 que nos van proporcionando, siendo el naranja el de mayor, que nos proporciona un FiO2 del 50%. Y la recomendación es que siempre que se utilice el sistema Venturi, pues debe colocarse un humidificador. Y la siguiente, ya entre las precauciones y posibles complicaciones de la oxigenoterapia, ya que al igual que cualquier medicamento, este debe ser administrado en dosis, ¿no? Y por el tiempo que el paciente requiere. Siempre basando en la condición clínica del paciente y el fundamento de la medición de gases arteriales. La toxicidad por oxígeno se observa en individuos que reciben O2 en altas concentraciones, esto en mayor del 60% por más de 24 horas. Con respecto al sistema de administración de O2 utilizado, se debe ser sometido a un proceso de desinfección. El agua también para el humidificador debe ser estéril y durante su preparación aplicarse las medidas universales para la prevención de infecciones. ¿Sí? Lo siguiente. Ya.
En cuanto a la monitorización de eh, vamos a tener dos métodos, ¿no? El invasivo a través de una gasometría arterial y el no invasivo a través del oxímetro de pulso. ¿Sí? La siguiente. Ya. En la oximetría de pulso, como ya mencioné, es un método no invasivo, ¿sí? Que permite detectar hipoxemia. Emite luz en dos longitudes de onda. La hemoglobina absorbe la luz y la transmite a un detector. El fotodetector mide la cantidad de luz que atraviesa los tejidos y con la ayuda de un microprocesador que trae el oxímetro se calcula el porcentaje de hemoglobina saturada. ¿Sí? Las ventajas de esta es que no es invasiva, permite una monitorización continua, disminuye el número de muestras arteriales, es un método sencillo, barato y de fácil acceso para la mayoría de las personas, además de rápido y fiable para valores entre 80 al 100%. Las desventajas de la oximetría de pulso es que no valora la ventilación y la saturación no se afecta hasta que la PO2 cae por debajo de 60 milímetros de mercurio. También a veces puede proporcionar una medición falsa en presencia de metahemoglobina o carboxihemoglobina. Y puede haber errores en la medición causados por mala perfusión periférica, una luz ambiental intensa o interferencias con otros aparatos eléctricos. ¿Sí? La siguiente. Ya. En cuanto a la gasometría arterial, nos permite conocer el estado de los gases y el equilibrio ácido-básico. Puede realizar o arterial. La gasometría venosa permite evaluar, por ejemplo, la respiración mediante la valoración del pH. Los valores normales de la gasometría arterial, por ejemplo, van a ser, en el caso de la arterial, decía de 7.38, de 7.38, 7.42. La venosa, bueno, tenía una variación de 2 décimas, de 2 décimas hacia abajo. El PO2 de 90 a 100 milímetros de mercurio en la arterial y en la venosa de 35 a 45. El PCO2 de 35 a 45 en la arterial y de 40 a 50 en la venosa. La saturación de 95 a 97 en la arterial y de 55 a 70 en la venosa. El bicarbonato de 21 a 29 milimoles por litro en la arterial y en la venosa 24 a 30 milimoles por litro. Bueno, siempre, normalmente, nos basamos, ¿no? en una gasometría arterial. Es como que lo que tenemos más establecido, se podría decir. Y mediante esta gasometría se pueden diferenciar diversas situaciones patológicas. Por ejemplo, una hipoxemia, el PO2, cuando está menor a 80 milímetros de mercurio. O en una hipercapnia, el PaCO2 mayor a 45 milímetros de mercurio. O en una insuficiencia respiratoria parcial, el PO2 menor a 60 milímetros de mercurio y el PCO2 mayor a 45 milímetros de mercurio. Y bueno, eso en cuanto a gasometría arterial, a oxigenoterapia, perdón. Eso en cuanto a oxigenoterapia. Ahora, el siguiente, ya vamos a hablar del manejo de la vía aérea. ¿Sí? Ya. La siguiente.
La siguiente. Bueno, en cuanto al manejo de la vía aérea, hay que tener en cuenta que el suministro insuficiente de sangre oxigenada al cerebro y otras estructuras vitales es la causa más rápida de muerte, sobre todo en pacientes traumatizados, ¿sí? La prevención de la hipoxemia requiere una vía aérea permeable y segura, así como una ventilación adecuada. También hay que tener en cuenta que todo paciente traumatizado, perdón, debe recibir, por ejemplo, el oxígeno suplementario, ¿sí? La siguiente. Bueno, como para hablar un poco de anatomía, la vía aérea ya va a estar compuesta por la boca, ¿sí? Formada por paladar blando, duro, piso, lengua y dientes, que incluso es algo en el que nos vamos a fijar a la hora de evaluar una vía aérea difícil, que lo mencionaré más adelante. La nariz, que va desde las narinas hasta las cuanas posteriores. La faringe, que mide entre 12 a 15 centímetros de longitud y que se extiende desde la base del cráneo hasta el nivel del cuerpo de 6 a 6, correspondiente al nivel del cartílago cricoides. La siguiente. Y la laringe, que es la porción del tracto respiratorio que va entre la laringofaringe y la tráquea. En los adultos va a medir de 5 a 7 centímetros de longitud y se encuentra ubicada entre C4 y C6. Esto es cuando ya desciende, porque antes de los 6 años era de C2 a C4, si no me equivoco, que estaba ubicada. No, la laringe, perdón. Perdón. Ay, se me fue. Bueno, entre los cartílagos, se incluyen tres únicos, que son el tiroides, la cricoides y el epiglotis, y tres en pares, que son los aritenoides, los corniculados y los cuneiformes. Y entre los ligamentos, siendo el más importante la membrana cricotiroide, y los músculos, que se dividen en grupo intrínseco y extrínseco. El intrínseco, que se inserta en la cara interna en la laringe y tiene básicamente dos funciones, que es abrir y cerrar la glotis, ya que esta impide el paso eh, de la comida, por ejemplo, y tensa las cuerdas vocales. Y el grupo extrínseco, que es el responsable de los movimientos de la laringe durante la deglución. Ya, la siguiente. Bueno, en la vía aérea, el paso inicial más importante eh, es hacer hablar al paciente, ¿sí? Eh, una respuesta verbal apropiada va a indicar que la vía aérea es permeable y la ventilación está conservada y la perfusión cerebral es adecuada. En cambio, una ausencia de respuesta o una respuesta inadecuada, pues nos van a sugerir una alteración de la conciencia, ¿no? El compromiso de las vías aéreas, de la ventilación o de ambas. Y en pacientes con alteración de nivel de conciencia se encuentra un riesgo particular de presentar compromiso de la vía aérea. Y siempre, bueno, con frecuencia, van a requerir una vía aérea definitiva, que los hablaremos adelante. Y la siguiente. Bueno, en cuanto a, vamos a tener unos signos objetivos de obstrucción de la vía aérea. A Para ver, ahí esto un tenemos... ratito para ver cómo estamos. A ver, Alejandro, ya en cuanto a los dispositivos de administración de oxígeno,
Hay dispositivos de alto flujo y de bajo flujo. ¿Cuáles son los de alto flujo? Bueno, pues José, este, estaba lo que es los que administran un volumen de gas que sea mayor a 40 litros por minuto, como era podría ser la mascarilla que dijo José. Ese, y también las gafas nasales, la mascarilla simple y la máscara con reservorio. Ya, muy bien. A ver, Lady. Entonces, ¿cuáles serían los dispositivos de bajo flujo? Ya, los de bajo flujo, bueno, mencionaba José, la cánula nasal o la bigotera, la mascarilla de oxígeno, también lo que es la mascarilla de respiración Un reservorio. ajá, con reservorio. Ya, muy bien. Entonces, dentro de los de alto flujo, nos lo dividen en sistemas cerrados y sistemas abiertos. El sistema cerrado están para los recién nacidos el casco cefálico, la incubadora también representa esto, y para adultos sería la bolsa, la válvula mascarilla de reanimación. Dentro de los sistemas abiertos está la pieza en T o el collarín de traqueostomía que les mencioné al principio, y otros le llaman a la mascarilla o tienda facial, ¿sí? Entonces esos son los dispositivos que de alto flujo, ¿sí? Continúa José Martín. Ya, listo. Continuando, como les mencionaba, vamos a tener signos objetivos de obstrucción de la vía aérea. Estos pueden identificarse siguiendo unos pasos, que son el medio. Mirar, escuchar y sentir, ¿sí? Eh, por ejemplo, podemos observar si el paciente se encuentra agitado o estuporoso. La agitación va a sugerir hipoxia y la depresión del sensorio hipercálico. La cianosis va a indicar hipoxemia debido a una oxigenación insuficiente y se identifica mediante la inspección de los lechos unguiales y de la piel alrededor de la boca. Pero la cianosis es un hallazgo tardío de la hipoxia. La oximetría del pulso debe ser usada tempranamente en la evaluación de la vía aérea para identificar una oxigenación inadecuada previa al desarrollo de cianosis. Hay que buscar también retracciones en la pared del tórax y el uso de músculos accesorios respiratorios, que cuando están presentes brindan evidencias adicionales del compromiso de la vía aérea. A la hora de escuchar o auscultar, para identificar ruidos anormales. Por ejemplo, una respiración ruidosa que va a indicar una obstrucción respiratoria. La ronquera, sonidos de gorgoteo o estridor también pueden estar asociados con una obstrucción parcial de la faringe o de la laringe. Y la disfonía implica obstrucción funcional de la laringe. Mediante lo que es sentir, ¿sí? Aquí podemos al palpar localizar la tráquea y rápidamente determinar si está en la línea media, ¿sí? Eh, la siguiente. Ya. Bueno, entre los signos objetivos de una ventilación inadecuada, perdón, o insuficiente, varios, al igual que anteriormente, observar, auscultar y cambiando el último que es utilizar el oxímetro de pulso. Van a ayudarnos a identificar una insuficiencia ventilatoria.
Por ejemplo, si existe una asimetría en los movimientos de la inspiración y expiración del tórax, y si la amplitud de la expansión torácica es adecuada. La simetría sugiere inmovilización de la caja torácica o un tórax inestable. Y la respiración laboriosa puede indicar una amenaza inminente a la ventilación del paciente. Al auscultar la entrada de aire en ambos lados del tórax, también nos va a servir, ya que la disminución o ausencia de los sonidos respiratorios en uno o ambos semitórax debe alertar a quien esté realizando el examen sobre la presencia de una lesión torácica. Y al utilizar el oxímetro de pulso, este nos va a proporcionar información acerca de la saturación de oxígeno y de la perfusión periférica del paciente. Claro que no evalúa la ventilación, pero sobre todo en casos de emergencia, pues llegan a ser muy útiles. ¿Sí? ¿Y el siguiente? Bueno, el manejo de la vía aérea. Esta debe ser rápida y precisa. ¿Sí? Si se sospecha e identifica el problema, de inmediato se deben tomar las medidas para mejorar la oxigenación y reducir el riesgo de mayor compromiso ventilatorio. Estas van a incluir el mantenimiento de la vía aérea, una vía aérea definitiva si es el caso, y métodos para proporcionar, para proporcionar una ventilación suplementaria. La siguiente. Ya. Entre las técnicas de mantenimiento de la vía aérea, en los pacientes que tienen depresión del estado de conciencia, la lengua puede desplazarse hacia atrás y obstruir la hipofaringe. Las maniobras para establecer una vía aérea pueden producir una lesión cervical, por lo que es imprescindible la alineación y la inmovilización del cuello durante los procedimientos. La siguiente. Ya. Entre vamos a tener, por ejemplo, la maniobra de elevación del mentón, donde los dedos de una mano se colocan por debajo de la mandíbula, traccionando suavemente hacia arriba, y el pulgar de la misma va a deprimir suavemente el labio inferior, que lo presiona hacia abajo para abrir la boca. ¿Sí? Esta maniobra no debe hiperextender el cuello de la víctima, y va a ser útil para, por ejemplo, en un paciente de trauma, ya que puede prevenir el convertir esto en una fractura cervical. ¿Sí? Ya, el siguiente. Luego tenemos la maniobra de levantamiento mandibular, que se realiza tomando los ángulos del maxilar inferior con una mano en cada lado y desplazándolo hacia adelante. Cuando se usa esta maniobra con una máscara facial, como por ejemplo con bolsa de ventilación, se puede obtener un sello que satisfaga y pueda realizarse una ventilación adecuada. También se debe tener cuidado y evitar hiperextender el cuello. La siguiente. Ya, como mencioné anteriormente, en pacientes que pierden la conciencia, incluso la lengua puede generar esta obstrucción, ¿no? Y la cánula orofaringia nos va a ayudar insertándose dentro de la boca por detrás de la lengua. La técnica que se prefiere es utilizar un bajalenguas para deprimir la lengua e insertar la cánula por detrás, con la precaución de no empujar la lengua hacia atrás, porque esto obstruiría la vía aérea en vez de despejar. Esto no debe ser usado en pacientes conscientes, ya que puede inducir un reflejo nauseoso, vómito, y esto conducir a una broncoaspiración. Los pacientes que toleran la cánula orofaringia
probablemente requieran una intubación. También hay una técnica alternativa en que es insertar la cánula con su concavidad hacia arriba hasta que se encuentre el paladar blando, y en ese punto se hace una rotación de 180 grados, dirigiendo la concavidad hacia abajo y deslizando la cánula por encima y detrás de la lengua. La siguiente. Luego también tenemos las cánulas nasofaríngeas, ¿sí? Que se inserta a través de uno de los orificios nasales y se pasa suavemente hacia la orofaringe posterior. Esta tiene que ser bien lubricada previamente y se inserta por la narina, que después de lo que ya mencioné antes, el ver no parezca obstruida. Y si durante la inserción la cánula se encuentra con una dificultad al paso, se retira y se intenta por otro lado. Estos no se deben intentar, por ejemplo, en pacientes con sospecha de, por ejemplo, de fractura de la lámina cribriforme, ¿no? Pacientes que vienen con tabiques desviados, por ejemplo, tras un golpe, un trauma, ¿no? ¿El siguiente? Ya. En cuanto a otros equipos, tenemos la máscara laringia, que en pacientes con vía aérea difícil, si se han fallado intentos de intubación endotraqueal o la ventilación con máscara y bolsa, existe la posibilidad de utilizarla, pero esta no es una vía aérea definitiva. Y la colocación correcta de es difícil, sí. La persona no se encuentra con el entrenamiento apropiado, ¿no? La siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la vía aérea definitiva, ¿sí? Su definición es que hay un tubo ubicado en la tráquea con el balón inflado, ¿sí? Conectado a un sistema de ventilación asistida que suministra oxígeno y que esté asegurado con cinta para evitar su desplazamiento. En las indicaciones se puede utilizar para una apnea, la imposibilidad de mantener, pacientes con apnea, imposibilidad de mantener la vía aérea permeable por otros medios, la necesidad de proteger la vía aérea inferior, inspiración, un compromiso inminente de la vía aérea, un Glasgow menor a 8 y una imposibilidad de mantener una adecuada oxigenación por medio de una máscara de oxígeno suplementario. Lo siguiente. Entre los tipos de vía aérea definitivas vamos a tener la intubación orotraqueal, la nasotraqueal y la vía aérea quirúrgica. Vamos a encontrar la cricotiloidotomía y la traqueotomía. Lo siguiente. Bueno, antes hay que saber cuándo el tubo está en el lugar correcto. Y para esto la auscultación de buena entrada de aire bilateral y la ausencia de borborismos en epigastria sugiere la ubicación correcta del tubo, aunque no lo confirme. Si se dispone la presencia de CO2 en el aire expirado, indica que la vía aérea ha sido intubada con éxito. Pero el gol estándar es la virización directa del tubo ingresando a la vía aérea. ¿Sí? La siguiente. Bueno, también voy a entrar en cómo debemos saber cuándo hay una vía aérea difícil. Como ya mencioné, para esto también, como mencionaba, en anatomía, es importante clasificar. Para esto hay una clasificación de Malapati, ¿sí?
Estas clasificaciones van a ser utilizadas para visualizar la hipofaringe. En la clase 1 se puede observar el paladar blando, úvula, fauces y pilares visibles. En clase 2, paladar blando, la úvula, fauces y fauces visibles. ¿Sí? Aquí ya no se observan los pilares. En el clase 3, el paladar blando y la base de la úvula. ¿Sí? Ya no se observa, ya casi no se observa la úvula. En clase 4 solo sería el paladar duro, visible. La siguiente. También hay una evaluación se llama limón para la intubación difícil, ¿sí? Donde L es una lesión externa, que se identifica la presencia de lesiones externas que dificulten la intubación o la ventilación. Luego la I, investigar con la regla 322, que es la distancia entre los dientes incisivos del paciente, que debe ser de al menos de 3 dedos de ancho. La distancia entre los huesos hioides y el mentón debe ser de al menos también 3 dedos de ancho. Y la distancia entre la escotadura tiroidea y el piso de la boca debe ser de al menos de 2 dedos de ancho. ¿Sí? M de Malampati, que ya lo mencioné anteriormente. Luego la siguiente, por favor. La O de obstrucción, que es cualquier alteración que pueda causar obstrucción de la vía aérea y que hará que la laringoscopía y la ventilación sean difíciles. Por ejemplo, una epiglotitis, un acceso perimigdalino, un trauma, ¿sí? Y N, que es NUC, o también movilidad del cuello, ¿sí? Que es un requisito esencial para una intubación exitosa. Y puede ser valorado fácilmente. Se le pide al paciente que ponga su mentón contra el pecho y que luego extiende el cuello mirando ese techo. En caso de pacientes con un collar de inmovilización cervical, obviamente pues no moverán el cuello y son por lo tanto también pacientes más difíciles de intubar. Ya, la siguiente. Ya. La secuencia de intubación es, primero, preoxigenar al paciente. Hay que saber que a veces esto puede resultar, el intubar y el establecer la vía aérea puede significar una emergencia, pero hay que tener en cuenta que si lo hacemos todo apurado, no, sin preoxigenar al paciente, podemos más bien estar haciéndole un daño. Es siempre importante preoxigenar al paciente, al menos que la saturación te marque, que marque un 100%, ya que a la hora de dejar de administrar oxígeno y el tener un compromiso en la vía aérea, va a decaer esto rápidamente y siempre nos va a estar dificultando el poder intubarlo porque vemos que desciende rápidamente, ¿no? Este aporte de oxígeno. Luego también es importante aplicar presión sobre el cartílago cricoides y administrar un inductor, ¿sí? Por ejemplo, puede ser el midazolam de 0.1 a 0.4 miligramos por kilo o fentanil. Administrar succinilcolina IV, 1 o 2 miligramos por kilogramos. Y cuando el paciente se haya relajado, realizar la intubación, inflar el balón y confirmar posición correcta del tubo. Una vez todo esto, se fija el tubo y pues empieza la ventilación del paciente. Lo siguiente. Bueno, en el caso de una vía aérea quirúrgica, la imposibilidad de intubar la tráquea, pues se puede realizar una cricotiloidotomía con aguja, ¿no? Que es la inserción de una aguja a través de la membrana. A través de la membrana,
cricotiroide. Y con esta técnica se puede mantener una oxigenación adecuada. Y también, bueno, la traqueotomía que es netamente en quirófano, ¿no? Y eso, lo siguiente, y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, José Martín. Todo extenso tu tema. A ver quién está aquí. A ver, Chandri. Ya, de lo que hablamos al principio, entonces, ¿qué sería una ventilación difícil? Por ejemplo, pues en el caso de una ventilación difícil es, por ejemplo, cuando tenemos un Malampati alto, y cuando digamos es difícil, por ejemplo, para alguien que ya está entrenado, llegar a una saturación por encima del 90%, es lo que nos dijo José. Entonces, cuando, por ejemplo, se usaba una mascarilla facial y no se podía llegar al 90%, habría que ver otras alternativas para poder ventilar mejor, o sea, oxigenar mejor. Y para esto utilizamos, por ejemplo, la clasificación de Malampati para ver cuándo es una vía aérea difícil. Ya. Entonces hay que diferenciar la vía aérea difícil con la ventilación difícil, ¿sí? La ventilación difícil es la última parte que dijiste, ¿sí? La incapacidad de mantener la saturación de oxígeno mayor al 90%. Ujú. Entonces, si no podemos realizar esto, se trataría de una ventilación difícil. La intubación difícil ya es otra cosa, ¿no es cierto? Es ya la dificultad para la inserción del tubo endotraqueal que requiere más de 3 intentos o un tiempo más allá de 10 minutos, lo que dicen la mayoría de libros. Ya, entonces, ¿alguna pregunta? Doc, la mascarilla Venturi sería para, o sea, ¿cuándo se la ocupa realmente? La mascarilla Venturi son las de alto flujo, son las que aportan mezclas preestablecidas de gas con FiO2 altas o bajas de acuerdo a las velocidades de flujo y de acuerdo a la demanda del paciente. Entonces, todo paciente que requiere la administración de oxígeno de alto flujo se puede administrar esta mascarilla. El flujo total de gas que suministra el equipo es suficiente para proporcionar la totalidad del gas inspirado. Gracias, Doc. Ya, una cosita nomás que estas mascarillas tipo Venturi estarían contraindicadas en pacientes hipercápnicos, ya que se agravan con la administración de oxígeno a alta concentración. Eso nomás para terminar. Bueno, pues gracias a todos. Gracias, Doc.